buenas tardes, bienvenidos al Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República, donde la Secretaría General del Senado de la República y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL les dan un cálido y cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos a nuestra Pedagogía de la Ley con Gregorio El Hash, Secretario General del Senado de la República y Director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos. Hoy, una vez más, en esta octava cátedra de Pedagogía de la Ley, convertiremos junto a ustedes este recinto en un aula de clase, en un espacio académico donde todos aprenderemos de leyes. Como siempre, de la mano del Secretario General del Senado de la República, asisten los mejores académicos, los mejores catedráticos, los mejores profesores que junto con él hacen esta pedagogía de la ley. Hoy daremos continuidad al tema de la reforma agraria y no es la excepción. El catedrático que nos acompaña hoy es el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, quien es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de París. Tiene estudios en Derecho Económicos del London School of Economics. Ha sido ministro de Hacienda, ha sido ministro de Minas y Energía. También ha sido embajador de Colombia en Francia y además fue el jefe del equipo negociador del gobierno con la guerrilla del ELN. En cátedras pasadas también habíamos abordado esta temática de tierras y a petición del público que nos han enviado muchísimos mensajes de texto a través de nuestras redes sociales @SenadoCael. Así nos encuentran en X, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Abordaremos nuevamente este tema de reforma agraria que da tanto de qué hablar, que da tanto para aprender. Es por esto que nuestro periodista Andrés Cárdenas en esta oportunidad ha ido más allá y se ha movido, se ha desplazado hasta la zona rural de Bogotá para saber qué piensan los campesinos, qué sienten, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus peticiones, cuáles son sus necesidades. Los invitamos entonces a escuchar esta voz del pueblo, los invitamos a ver este Vox Populi. Bienvenidos entonces a Pedagogía de la Ley con Gregorio El Hash. Como es habitual en nuestro programa Pedagogía de la Ley, nos interesa conocer las opiniones de la ciudadanía y también las preocupaciones. Y por eso hemos decidido salir a la zona rural de Bogotá. Porque sí, Bogotá tiene campesinos. Veamos lo que nos dijeron. El transporte, no hay una ruta como tal. Está muy caro los insumos y los abonos. Se roban muchas matas. Y ya no se consiguen obreros para trabajar. Por lo menos el trabajo de uno, por lo viejito uno y tal, no hay. Y entonces uno le toca bregar mucho para traer las cosas para la finca, todo. Toca pagar todo, toca pagar. Mucha pérdida, porque a veces uno lleva la cosecha al mercado y no se vende al precio. Ahorita un jornalito, ¿cuánto vale? No nos alcanza, y si cogemos la cosecha cuando vamos a venderla está barato. Y la seguridad, por decir algo, estamos mal de seguridad y toda esa vaina. Que nos ayuden al menos para sembrar o para tener un terreno para hacer una casita o algo, uno vivir más cómodo. Necesitamos apoyo, mucho apoyo. A que nos ayude para Los abonos y para los homicidas y para los obreros, para todo, para todo. Que lo ayude no solo a entregarle la tierra, porque si el campesino no tiene nada con qué crédito, me imagino que tiene que darle crédito para que puedan levantar, porque nada hace con la tierra y no tienen insumos. Y lo que pasa es que prometen y no cumplen nada. No han cumplido como han hablado. Lo que pasa es que de todas maneras, como aquí ya todo esto, mire, son fincas. Y nosotros mismos aquí en la veredita, pues aquí en la vereda ya nosotros ya estamos paila. Porque esto ya... Cada mes sube el combustible, sale caro. Solo construcción, están vendiendo las tierritas, ya no hay dónde sembrar. Ya no se siembra una papa, un maíz, nada. Entonces ya todo toca el bolsillo. No hay plata. Las principales preocupaciones que destacan los campesinos son la inseguridad, la falta de mejoramiento en las vías y los altos costos en los insumos. Nos interesa conocer sus opiniones. Los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales @SenadoCael y @CCongresoCol.
Buenas tardes. De verdad que me siento muy orgulloso de tenerlos aquí, de volver a llenar este recinto de personas que han venido siguiendo el trabajo académico del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, que es como el centro de pensamiento del Senado y de la Cámara también. Recordemos brevemente que este programa Pedagogía de la Ley tiene como propósito transmitir conocimiento de índole jurídico, pero no normativo. Es decir, no nos basamos en textos de leyes, de reformas a la Constitución, de decretos, de resoluciones, que es la forma como en Colombia se desarrollan los diferentes temas, sino que asumimos integralmente el asunto. Por ejemplo, ahora vamos a continuar indagando, escudriñando, aprendiendo sobre el tema agrario y rural en Colombia. Algunos lo llaman reforma agraria, otros lo llaman la reforma agraria y rural, que es un concepto nuevo que se está manejando. Otros hablan del campo, pero al final es lo mismo. Y me siento muy contento porque esto de hoy es el resultado de lo que hicimos las veces pasadas y ha venido en crecimiento. No solamente la asistencia, que hoy veo que es bastante numerosa, sino también las visitas que se hacen en las redes y en la página del CAEL, donde están reposando los videos que contienen las realizaciones de esta cátedra. Y ha sido muy bien recibido en el medio político, inclusive, que este sea el único programa de los políticos en la sede de la política que no se dedica a hacer política, sino a hacer academia, que eso es lo que el CAEL busca, generar conocimiento. Hoy tenemos un invitado supremamente especial, supremamente importante. Solo quiero agregar un pedacito que a propósito se dejó de mencionar en el récord que le hizo la señora presentadora, y es que además de haber sido ministro de Minas y Energía, ministro de Hacienda, también fue ministro de Agricultura. O sea, el tema del agro, de la tierra, de la reforma agraria, lo tiene enfocado desde todos los ángulos que sea posible institucionalmente. Pero además es académico, nuestro docente de hoy, porque cuando pisamos aquí nos convertimos en un aula de clase y los que nos paramos acá arriba nos convertimos en catedráticos. Venimos haciendo una mirada como si fuera un dado, el tema de lo agrario, de la reforma agraria, y cada que invitamos a alguien lo hace desde el punto de vista, por ejemplo, técnico. El director de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Vega, o desde el punto de vista normativo superior, la señora ministra, que ha estado 2 veces aquí y está comprometida para venir la tercera vez antes de que termine el año. O la visión del doctor José Félix Laforí, que fue una cosa que nadie la esperaba, pero que fue absolutamente pedagógica y esclarecedora. O la parte también jurídico-constitucional que nos trajo el señor ministro de Justicia y el Derecho, el doctor Osuna, que aquí, recordemos, nos dio como chiva el texto de los proyectos que van a desarrollar el acto legislativo de la creación de la jurisdicción agraria y rural antes de radicarlos, y efectivamente a los 2 días los radicó allá formalmente en la Secretaría del Senado. Es decir, nosotros aquí hemos estado incluso adelante de lo que está pasando en materia del derecho, pero permítame que insista, el derecho como un todo, pero no la parte normativa de artículos, incisos, parágrafos, que eso está allí. Lo que necesitamos es aprender a entender y manejar los temas, y por eso el CAEL hace un esfuerzo grande, y en eso ha tenido mucho éxito, de traer aquí como invitados, como docentes, como catedráticos a las personas que creemos nos pueden hacer el mejor aporte, sobre todo en esta etapa de la construcción de la Colombia rural, que hace parte importantísima del bagaje legislativo y del bagaje de políticas públicas del actual gobierno, que vale la pena recordar, es un gobierno distinto, con ideología distinta, con metodología distinta a las que nosotros estamos acostumbrados a recibir. De manera que yo quiero pedirle al doctor Juan Camilo Restrepo Salazar,
que tenga la bondad y nos acompañe acá. Es nuestro profesor de hoy, nuestro docente. Bienvenido. Aquí vamos a sacar el mejor provecho y al final, como ya saben, tenemos una partecita de preguntas y respuestas del profesor invitado para que vayan desde ahora mirando a ver qué van a preguntar, pero serán 3 o 4 nomás. Quiero que aprovechemos, quiero que recibamos este insumo que no lo hemos visto desde el punto de vista que él lo ha tratado, para ir completando. Y les anuncio de una vez, tenemos 3 docentes que van a visitarnos acá en los jueves venideros. La ministra, otra vez, porque el tema de ella es bastante extenso, el registrado, el superintendente de notariado y registro, porque al final todo se concentra en el folio de matrícula inmobiliaria, para que nos cuente eso, así como el señor de la Agencia Nacional de Tierra nos lo explicó. Y tenemos un tercer invitado que ya nos aceptó venir, que es el presidente de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Parecería una cosa extraña, ¿qué tiene que ver la JEP con el tema del agro? Pues es que allá también están haciendo una reforma agraria y ellos son conscientes de eso, porque al final lo que ellos terminan es adjudicando territorio. Y él quiere venir a explicar eso también en defensa de lo que por constitución les correspondió. Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Tome asiento en su clase. Usted es el docente de hoy y nosotros somos sus alumnos. Yo me pongo de primero porque yo sí sé la profundidad con que en los tiempos de la Comisión de Ordenamiento Territorial, como senador también, senador de la República, le pudimos seguir el paso y aprender muchas cosas que de allá, de esa época ahora, se han convertido incluso en legislación. Muchas gracias, doctor Gregorio. Un saludo a todo el auditorio. Estoy muy complacido y agradezco mucho esta invitación a participar en estos ciclos académicos que está organizando el Congreso desde la Secretaría del Senado para divulgar, para entender de la mejor manera posible los grandes temas de la problemática nacional y en este caso el de la reforma agraria. Permítanme comenzar con esta anotación un poco simple, pero que si ustedes reflexionan es muy profunda. Si ustedes van por la avenida Jiménez con la carrera 8ª, a la puerta del Ministerio de Agricultura, verán una placa que dice Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esa placa la pusimos siendo yo ministro, que le dije a mis colaboradores, al Ministerio de Agricultura, que es su nombre, le tenemos que poner su apellido, y el apellido es el Desarrollo Rural, porque hoy en día, y sobre todo en el siglo XXI, la tierra es uno más de los insumos que requiere la ruralidad para progresar junto con todos los componentes del desarrollo rural. Entonces, esto como introducción al tema que hoy nos convoca, de la reforma agraria. Las reformas agrarias, que las hubo varias en el siglo XX, no pocas de ellas fracasadas, se concentraron mucho, no solo en Colombia, sino en toda la región latinoamericana, en repartir tierras, en distribuir tierras, como se les llamó, tierras peladas. Hoy en día, la visión de lo que es una reforma agraria integral ha cambiado. Hoy se entiende que la tierra es un componente de un conjunto más grande que son los que se denominan por los especialistas
bienes públicos de la ruralidad. Es decir, todas aquellas inversiones, todas aquellas obras, todos aquellos componentes que beneficiando a sectores amplios de la población rural le dan sentido a la productividad de la tierra, le dan oportunidad a la tierra y al campesino de crecer, de progresar, que no sería posible si no hubiera ese componente de bienes públicos, colectivos de desarrollo rural. Por eso, a mí me ha parecido muy acertada, y lo repito aquí en público, la visión que le he escuchado al presidente Petro, que dijo con buen sentido: mi reforma agraria no va a ser otra que el desarrollo del punto número 1 de los acuerdos de La Habana. Y por eso es que ustedes habrán visto que el tema rural o el tema agrario no ha sido acompañado de proyectos de ley, como sí está sucediendo con las pensiones, como está sucediendo con la reforma laboral, con la de servicios públicos, etcétera. ¿Por qué? Porque el punto de referencia no es tanto una nueva ley, sino el cumplimiento de una que ya existe, que entre otras cosas tiene rango constitucional, porque los acuerdos de La Habana ratificados aquí en el Teatro Colón en el 2016 se incorporaron al texto y al cuerpo de nuestros mandatos constitucionales. Entonces déjenme comenzar por recapitular ante ustedes qué es el punto número 1 de los acuerdos de La Habana, qué es ese término de referencia que el gobierno actual se ha propuesto como meta, como faro orientador de la llamada reforma agraria. Las FARC eran, a diferencia del ELN, una guerrilla con un ancla rural muy profunda. La historia de las FARC, de sus dirigentes y de sus manifiestos, tiene siempre un telón de fondo agrario. Nacieron en las zonas rurales y allí desenvolvieron toda su actividad revolucionaria y subversiva en el tema rural. De manera que no es sorprendente que cuando se vieron llamados y convocados a una mesa de negociación, como fue la de La Habana, el tema rural tuviera primerísima importancia en los acuerdos de La Habana. Más aún, el punto número 1 de esos acuerdos es el denominado desarrollo rural integral. No se llamó reforma agraria, pero es el acuerdo sobre los temas de la ruralidad. Hay otros puntos en los acuerdos, pero este es el primero. Ese fue un tema que se trabajó en La Habana con mucho cuidado. Prácticamente 2 años de los 4 que tomó la negociación con las FARC fueron dedicados al estudio, a la carpintería, al detalle y al ensamblaje de ese punto número 1. Los mejores especialistas de derecho rural en Colombia fueron allá a La Habana a dar sus testimonios. Y el gobierno, en este caso el gobierno Santos, le puso especial atención a ese asunto porque entendíamos que amarrando el proceso de paz al tema agrario, tan caro y tan cercano a las FARC, iba a ser el mejor punto de referencia para concretar el proceso y la desmovilización hacia la política no armada de este grupo de las FARC. El punto número 1 de La Habana, de conformidad con lo que les acabo de comentar, no se ocupa solamente de la distribución de tierras. Tiene 10 programas en las que los firmantes de aquel acuerdo se comprometen a desarrollar a lo largo del posconflicto
que es el periodo de tiempo que se considera que a partir de la firma de aquellos acuerdos debe durar entre 10 y 15 años. Y esos 10 programas, ¿de qué tratan? Pues de esos bienes de interés público en la ruralidad que son indispensables en la visión moderna de una reforma agraria. Entonces allí tenemos cosas o compromisos como, por ejemplo, dotar a Colombia y las tierras de Colombia de una mejor estructura de riego y drenaje. Hoy en día la agricultura moderna, la grande, la mediana, la pequeña, no se concibe sin el agua llevada ya sea al riego o a la prevención y manejo de las inundaciones. Nosotros somos un país con mucha agua, pero somos un país con muy poca uso inteligente del agua en la agricultura. Un país como México, que es mucho más seco que nosotros, tiene sin embargo en tierras adecuadas con riego y drenaje un área 8 veces superior al que la tiene Colombia con facilidades de riego. Entonces, allí está como primerísimo interés de la transformación rural el tema de meterle el acelerador a la política de riego y drenaje en Colombia, en donde tenemos un gran atraso. Allí encuentran ustedes también compromisos como el de mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de las gentes del campo. En Colombia hay un déficit grande de vivienda, pero el déficit más grande es vivienda inadecuada en las zonas rurales. En las urbanas también las hay, pero el mayor déficit cualitativo de la vivienda en Colombia es el que se presenta en las zonas rurales, y por eso los compromisos en vivienda rural. Compromisos también en educación. Un estudio que se hizo en aquellos mismos momentos en que se estaba negociando el punto número 1 en La Habana, indicó que Colombia, siendo un país con tan definidos perfiles rurales y agrarios, sin embargo sus universidades o sus centros de educación superior o tecnológico solo ofrecían un 2% de todos sus programas en especializaciones y en carreras atinentes al campo y a la ruralidad. Permítame, ahora sí, de la producción para cumplir el compromiso de mensajes institucionales que nos corresponde por ser el canal Congreso. Lo hacemos breve y continuamos para que no siga usted alimentando el conocimiento con tanta profundidad como lo viene haciendo. Entonces, hagamos los mensajes institucionales, por favor. El arte te ayuda a crecer en todas tus facetas personales, a ver la vida de una manera diferente. Pero el arte puede entretener, pero el arte también te puede hacer reflexionar, te puede hacer cuestionar muchas cosas, te puede mostrar otras realidades. El arte ha sido históricamente una herramienta para sanar, para unir. El arte, la cultura y la política son áreas complementarias. Sí, o sea, no todo puede ser como que estudio y trabajo, hay que darle cabida al canto, al baile, a la pintura. Donde la vida es arte y el arte está en la vida. Información veraz y oportuna directamente del Legislativo. En la Comisión Séptima del Senado se llevó a cabo. Véalo en Flash Informativo, donde nacen las leyes, nacen las noticias que impactan al país.
retornamos a nuestra deliciosa clase de agrarismo, de reforma agraria, de acuerdo de paz del año 2016 y algo de mucho peso de lo que ha señalado el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Todo arranca desde la Constitución. No es algo que una persona sola pueda hacer a su antojo o por su deseo. La Constitución es el acuerdo político de convivencia entre todos los colombianos, de manera que lo que está allí no se lo inventó el presidente Petro. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar por donde venía el hilo de la conversación y luego yo quiero introducir ahí un punto para discutir, o mejor, para aprender más de lo que ya nos han dicho. Bien, entonces estaba yo comentando que ese punto número 1 de los acuerdos de paz de La Habana, que es muy importante y lo repito, porque es a su turno el punto de referencia, el faro que ha señalado el gobierno Petro como el de su gobierno en temas agrarios. Ese punto número 1 de los acuerdos de La Habana contiene 10 programas de desarrollo rural que se deben ejecutar a lo largo de los 15 años del posconflicto. Había mencionado la vivienda rural, había mencionado el riego, la educación, educación con vocación y orientada a las ciencias del campo, vías terciarias, que son también fundamentales para el buen desarrollo de la ruralidad, investigación científica, para que esté a tono los desarrollos de investigación en ciencias agropecuarias con el desarrollo del campo, asistencia técnica, que es fundamental. En fin, 10 programas reiterando, subrayando el principio de que una verdadera reforma agraria no es solo cuestión de repartir tierras, sino de desarrollar todos estos ingredientes de un mejor desarrollo de las zonas rurales. Dicho eso, pasemos a recordar brevemente qué es lo que dice el punto número 1 de los acuerdos de La Habana en cuanto a tierras propiamente dichas. Allí se consagra el compromiso de, en el posconflicto, crear un fondo que se llama Fondo de Tierras, para dotar de tierras a campesinos sin tierras o con tierras insuficientes, dicen los del acuerdo, en una cuantía, en una extensión equivalente a 3 millones de hectáreas. E igualmente, dice el punto número 1 de La Habana, que se debe proceder a titular 7 millones de hectáreas durante el posconflicto en el territorio colombiano. ¿Por qué esto? Porque uno de los problemas más delicados que tiene el campo, la ruralidad y la tenencia de la tierra en Colombia es que una gran proporción de la tierra que se explota en unidades cuyos explotantes no tienen títulos de propiedad, no tienen escrituras, para hacer más sencillas las cosas. Esto se debe a muchas razones sociológicas e históricas, porque el abuelo le dejó a los nietos su finca y eso lo consagró en una carta que nunca se llevó a la notaría, o que se hizo un negocio de tierras y esa se hizo mediante un cruce de cartas que nunca se protocolizó en las notarías. Es decir, hay una gran proporción, una gran extensión en Colombia de tierras que quienes las explotan no tienen títulos de propiedad plenos. Y no tenerlos significa que ven frustradas o cerradas muchas veces la puerta del crédito, la puerta del subsidio, la puerta de la asistencia técnica, que están reservadas a quien puede acreditar la tenencia en debida forma jurídica de las tierras. Entonces, el punto número 1 de La Habana, además de comprometerse a distribuir en el posconflicto un fondo de 3 millones de hectáreas,
también habla del compromiso de titular, de formalizar la propiedad rural en 7 millones de hectáreas. El problema es tan grave que solo para no atiborrarlos a ustedes de datos, les doy estudios que se hicieron en su momento, mostraron, por ejemplo, que uno de los sectores que uno pensaría que es más avanzado en Colombia en términos de agricultura, que es el sector cafetero, 1/3 de las fincas cafeteras no tienen títulos de propiedad quienes las trabajan. 1/3 en la sola café. Piensen ustedes cómo es la situación en otros sectores. Bien, entonces, ese es a grandes brochazos el punto número 1 de los acuerdos de La Habana, que el gobierno actual lo refiere como su guía, su directriz para la política agraria. Entonces, la primera cuestión que debió afrontar el gobierno actual, o más que afrontar, dilucidar, es de esos 3 millones de hectáreas que se quieren distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Cuando el Acuerdo de La Habana habla de tierra insuficiente, estamos hablando del problema también mayúsculo que hay en Colombia, que es el minifundio. Es decir, hay grandes extensiones en Boyacá, en Cundinamarca, en Antioquia, en muchos otros sectores, en donde si bien quienes trabajan tienen algo de tierra, la tienen en una cantidad insuficiente para que su explotación sea económica y socialmente rentable. Entonces, el primer tema que se abocó es, bueno, de estos 3 millones de hectáreas que deben conformar el fondo de tierras, de que habla el punto número 1 de La Habana, ¿cuántos vamos a distribuir? Dijo el gobierno Petro en este gobierno. Esto llevó a 1000 discusiones públicas, muchas de ellas, y todavía continúan. La ministra anterior de Agricultura, Cecilia López, dijo, es imposible financiera, operativa y técnicamente pretender distribuir 3 millones de hectáreas. Y de ahí salió entonces en lo que estamos en este momento. El gobierno actual dice, nuestro compromiso es repartir, además de hacer los programas de desarrollo rural, distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente siquiera la mitad de la meta que se fijaron en La Habana, es decir, 1,5 millones de hectáreas, y en esas estamos. 1,5 millones de hectáreas no es algo fácil de ejecutar. 1,5 millones de hectáreas plantea retos financieros, cuánto valen y cómo se van a pagar y cómo se van a adquirir para distribuir 1,5 millones de hectáreas, y retos técnicos que ustedes verán frecuentemente en las declaraciones actuales de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que el gobierno no puede adquirir sino tierras que sean fértiles y utilizables para reforma agraria. A mi modo de ver, hasta el momento, la discusión se ha centrado mucho en qué caminos se van a utilizar para allegar el acervo de tierras que se van a distribuir, ese 1,5 millones de hectáreas. Ya va corrido el primer año y las cifras de distribución son muy magras todavía. Y 1,5 millones de hectáreas estamos lejos todavía de cumplirlos. Seguramente cuando venga aquí la ministra les dará las cifras exactas en cuanto a la distribución. Ella puso, entre otras cosas, una especie de reloj en el Ministerio de Agricultura que va marcando las tierras que se va adquiriendo y que van distribuyendo. Pero dicho eso, es bueno recordar lo siguiente, y no sé si es el tema que planteaba Gregorio. Para distribuir tierras entre campesinos sin tierras o con tierras insuficientes, no hay uno, sino hay varios caminos.
que no son excluyentes entre sí, y que para ser exitoso el programa tiene que ser la sumatoria de todos ellos. Enumero algunos. El primero de ellos es la compra de tierras, es decir, que la agencia de tierras, vía el presupuesto, compre tierras fértiles adecuadas para utilizar, llevarlas al banco de tierras y distribuirlas. Sobre eso se ha discutido mucho últimamente, ustedes verán frecuentemente en los periódicos. Primero se habló de que el consorcio Fedegan iba a vender un montón de ese 1,5 millones de tierras al Estado para fines de reforma agraria. Lo cierto es que eso está marchando a ritmo muy lento. La propia ministra dijo hace 15 días en una entrevista en El Tiempo que apenas, y ya había terminado el primer año del gobierno de Petro, al consorcio Fedegan se le había comprado una finca en San Marcos, Sucre. Yo no sé en cuántas irán ahora, pero ciertamente no van en muchas más. Parece que la mayoría de las tierras que ha ofrecido este grupo ganadero no cumplen con las condiciones técnicas de fertilidad y de ubicación que se recomienda para fines de reforma agraria. Esto lo que quiere decir es que el Estado, si quiere avanzar en ese primer camino, tiene que abrirse a otras posibilidades de vendedores o adquirirlas diferentes de las que pueda suministrar Fedegan, y así lo están haciendo. Pero la adquisición directa, pagando el precio comercial, es un primer camino para dotar ese fondo de distribución de tierras del acervo inmobiliario necesario para distribuir. Ese es el primero, pero no el único. Por eso la discusión de si sí le compraron o no, si sí le vendieron o no los de Fedegan, es apenas una partecita del problema agrario y de la distribución de tierras. Segundo camino. Juan Camilo, discúlpeme que yo interrumpa ahí, pero me parece que es tan denso lo que viene explicando y de tanta profundidad que vamos a ir a unos mensajes institucionales del canal y luego ya usted nos explica uno a uno las otras caminos que hay para llegar a la propiedad de la tierra, porque le voy a plantear una pregunta para el último segmento. Uno oye hablar al presidente Petro de industrialización del campo, repetidamente habla de industrialización del campo, que es un concepto que yo particularmente veo que no cabría dentro de todas las partes del mapa rural de Colombia. Y acabamos de expedir el Congreso el plan de desarrollo el año pasado, que también trae un componente muy grande. Y se acaba de aprobar el 19 de octubre el presupuesto para el año 2024, que viene con una porción muy grande de billones para el sector rural y para el cumplimiento de esta meta. Pero hagamos los mensajes y ya luego usted nos hace el favor de seguirnos ilustrando. A este salón de clases de la Cátedra Pedagogía de la Ley, pero quiero participarles un éxito que acaba de tener las personas que trabajan en la Secretaría General, excluyéndome a mí. Se acaba de ganar el premio del Congreso de la República al mejor disfraz, a la mejor alegoría con ocasión del tema del 31 de octubre, en el que los felicito yo también porque son ganadores. Yo siempre he creído que el jueves es mi mejor día, entonces vamos, por eso se hace los jueves, la pedagogía de la ley. Discúlpeme que lo interrumpí, doctor Juan Camilo, y hoy he estado silencioso para aprovechar su presencia aquí y todo lo que nos está enseñando. Entonces yo planteé este tema, pero usted nos termine, por favor, de los otros puntos que está explicando, y yo luego le reformulo la pregunta para que avancemos en este segmento. Estaba empezando a enumerar
los caminos, las vías que hay para llevar al fondo de distribución de tierras tierras suficientes para cumplir los compromisos u objetivos de reforma agraria que este gobierno se los ha fijado en 1,5 millones de hectáreas en este cuatrienio. Y había hablado en primer lugar del primer camino, que es la adquisición directa. La Agencia Nacional de Tierras se sienta con quienes quieran ofrecer tierra voluntariamente. Se ha dicho que se les va a pagar un precio comercial. Es muy importante allí el catastro para establecer el punto de referencia, y se cierran los contratos de compra para ir acopiando terrenos para la reforma agraria. Pero no es el único camino. Hay otro camino que no es excluyente, sino que es complementario, que es la adjudicación de baldíos de la nación para fines de reforma agraria. El año pasado hubo un fallo, a mi modo de ver, luminoso de la Corte Constitucional, que yo no dudo en calificar como un parteaguas en la historia del derecho agrario colombiano, que es un fallo que se ocupó de todo el tema de los baldíos. ¿Y qué dijo la Corte en síntesis? Dijo: el baldío, por definición constitucional, es algo inalienable e imprescriptible, del cual solamente puede disponer el Estado para fines de reforma agraria. En esto hay atrasos, hay dificultades administrativas inmensas, hay que terminar el censo de baldíos, hay baldíos con dificultades, en fin. Pero ese es el segundo camino: utilizar baldíos para distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Segundo camino. Tercer camino, es un camino en el que se puso muchos reflectores hace algunas semanas con un proyecto de decreto que colgó para comentarios el Ministerio de Agricultura, que consiste en síntesis, en revivir, en remozar una figura que viene desde la Ley 200 del 36, que fue la ley agraria más importante que hubo hasta las que ha habido últimamente, en donde se permite la figura de la extinción de dominio de tierras cuando se demuestre la inadecuada explotación de las mismas o el quebrantamiento de postulados ambientales en materia agraria. En esos casos puede haber extinción de dominio. Esa figura de la extinción de dominio se había venido reservando para narcotraficantes, para ampones de alta gama, pero no se había utilizado para tierra. Entonces el Ministerio de Agricultura colgó un proyecto de decreto en donde dice: vamos también a utilizar la figura de extinción de dominio para efectos de tierras. ¿Cuándo? Cuando se demuestre que la están explotando deficientemente o que está quebrantando los códigos ambientales. Esa idea, que es buena, sin embargo, la condimentó de algo que es malo a mi entender, que es que, dijo, en los procesos de extinción de dominio que se inicien y que serán procesos meramente administrativos, la última instancia la va a resolver la Agencia de Tierras en Colombia, es decir, una autoridad administrativa. Entonces esto llamó desfavorablemente la atención por dos razones. Primero, el límite entre la expropiación y la extinción de dominio es tenue, pero la expropiación, por disposición constitucional, siempre tiene que ser definida en última instancia por la autoridad judicial. Y aquí, tratándose de un tema delicado, que es extinguir el dominio
privado para pasarlo a fines públicos como son los de la reforma agraria, se dijo, y si hay algún pleito entre propietario extinguido y el Estado, lo resuelve la Agencia de Tierras. Entonces la gente dijo, bueno, pero ¿cómo es esto? Si el Congreso acaba de crear y de hacer un acto legislativo que crea la jurisdicción agraria, que viene también de los acuerdos de La Habana, creando la jurisdicción agraria, ¿cómo es que los pleitos que pueda generar la extinción de dominio se los vamos a dejar a una autoridad administrativa sobre la cual no hay certeza de su imparcialidad, tratándose de algo tan delicado como es la extinción de dominio de una parte del patrimonio de los particulares? Ahí van las cosas. El Ministerio no ha sacado al fin el decreto y yo creo que la ministra ha entendido que es contrariar la realidad de las cosas, forzar para que la última palabra en los juicios de extinción que haya la tenga el doctor Vega y no un magistrado de la nueva Corte de la nueva jurisdicción agraria que se ha creado. Pero en fin, pero para lo que estamos viendo es la tercera vía. Entonces, recapitulando, el Estado puede, por compra directa, por baldíos, por extinción de dominio, puede engrosar el fondo de tierras previsto en el punto número 1. El cuarto camino es las tierras que ya han entrado a la órbita del Estado porque han sido sujetas de extinción de dominio que hoy maneja la SAE cuando tengan una vocación agrícola adecuada o agraria adecuada para utilizarse para fines agrarios. No estoy hablando de fincas, de narcos, ni de cosas así extravagantes, pero en la SAE también hay un stock de tierra importante, ganadera y de otra vocación que también puede llevarse al fines de reforma agraria. Todo esto para decir que hay varios caminos para fortalecer el fondo agrario y es en lo que está actualmente el gobierno, es poniendo a funcionar todas estas vías que habrán de engrosar el acervo de tierras utilizables para reforma agraria. Pero volvamos un momento al comienzo. Dijimos que una buena reforma agraria no es solo la que distribuye tierras. Una buena reforma agraria no es solamente que se logre distribuir en este trienio que le queda al actual gobierno 1,5 millones de hectáreas, sino aquella que vaya acompañada de grandes programas de desarrollo rural, de esos 10 programas que enumera taxativamente el punto número 1 de La Habana, de esos que hacen parte del apellido del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural. Y un buen indicio de que se quiere avanzar en esa dirección es que, como lo señalaba el doctor Gregorio, en el último presupuesto del Ministerio de Agricultura se le ha dotado a este de cerca de 9 billones de pesos para fines de financiación de programas de desarrollo rural. Nunca había tenido el Ministerio de Agricultura tantos recursos como los va a tener a partir de la vigencia del año entrante. Cuando yo fui ministro de Agricultura, el presupuesto de ese ministerio era de 1.200.000 millones de pesos. Hoy va para 9 billones en la vigencia del año entrante. Ojalá que los inviertan bien, que escojan los proyectos estratégicos que realmente transformen con bienes públicos necesarios, como los mencionábamos al comienzo, la ruralidad. Y un último elemento de la reforma, de la transformación rural, aunque eso no hace parte del punto número 1 de La Habana, porque fue aprobado en Colombia con anterioridad a los acuerdos de La Habana, son los procesos de restitución de tierras, que van bien, pero restituir las tierras que han sido despojadas por alguien a sangre y fuego
del que las venía trabajando, es una manera también de hacer justicia rural y de llevar la paz al campo. De manera que ahí tienen ustedes los grandes elementos de la reforma agraria: programas de desarrollo rural, distribución de tierras, formalización de tierras, restitución de tierras. Esto es más fácil decirlo aquí que ejecutarlo en la práctica. Cada uno de estos temas que he mencionado está acompañado de gigantescas dificultades administrativas, jurídicas, en fin. Es también muy importante en todo esto desarrollar el catastro multipropósito, que es una figura nueva que se creó también desgajado de los acuerdos de La Habana, donde se le mencionó por primera vez, y que va a ser una manera de actualizar el catastro colombiano, no solo para fines fiscales de los municipios donde se esté haciendo, sino para una serie de informaciones socioeconómicas necesarias para tener un buen perfil de las políticas agrarias. Ese es el conjunto de elementos que están allí sobre la mesa. Ahora hay recursos, hay claridad en cuáles de esas vías, de esos riachuelos que habrán de alimentar el fondo de tierras se deben utilizar, no debe ser solo uno. Hay claridad de la Corte Constitucional de que el baldío solamente es utilizable para fines de reforma agraria, como lo dice la última reforma, y hay también la posibilidad de desarrollar, ojalá utilizando la figura de la jurisdicción agraria también, la figura de la extinción, si ese es del caso. Es una tarea gigantesca, pero cada vez hay más claridad de sus caminos y ojalá pues podamos avanzar con seriedad los colombianos, que no sea una reforma agraria frustrada más, que podamos avanzar, que se pueda llevar cierta mayor equidad a la vida rural, porque como dicen tirios y troyanos de derecho, de centro, de izquierda, las raíces profundas del conflicto colombiano hunden sus raíces en el problema de la tierra y en el problema agrario. De manera que empezarle a dar una solución con fórmulas inteligentes, como estas que hemos mencionado en este salpicón de ideas, al tema agrario, es también un paso gigantesco para poder avanzar hacia una mayor tranquilidad y aclimatación de la paz en Colombia. Nuestros alumnos están deseosos de aprovechar estos minutos finales para plantear sus preguntas al profesor Restrepo, de manera que bien puedan, brevemente, conciso. Doctor Gregorio y doctor Camilo, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Mi pregunta es, al campesino, ¿qué educación se le ha dado para que él vea el progreso que va a tener en nuestro país, en todo lo relacionado que nosotros conversamos? Muchísimas gracias. De una vez la siguiente pregunta y englobamos la respuesta, ¿o quieren de uno en uno? De uno en uno, doctor Juan Camilo. Sí, diversos programas, como son la misma difusión del contenido de los acuerdos de paz, o lo que se está negociando, o lo que se va a negociar con otros grupos, como es el ELN, o los mismos programas del gobierno propiamente implican hacer un esfuerzo de divulgación, y un esfuerzo de divulgación grande tiene que ser llevar la explicación de lo que se está intentando hacer a las poblaciones y a las asociaciones campesinas. Tiene que hacerlo porque si se quiere que la política agraria y la reforma rural tengan soporte de opinión pública, pues se necesita comenzar por explicarla bien y llevar el evangelio agrario por todo el país, si así se quiere, porque de lo contrario no va a tener respaldo suficiente en este tema que siempre ha sido uno de los más difíciles,
contra los cuales hay malquerientes grandes en todo el país, y la manera de romper esas prevenciones y esas malquerencias es explicar bien lo que se está haciendo. Aquí no estamos hablando, si yo he entendido bien las propuestas del gobierno Petro, de expropiaciones salvajes de tierras. Aquí no estamos hablando de arbitrariedades, estamos hablando de un proceso agrario que se apoya en el debido proceso y en la ley. Y eso es defensable, y si eso no lo hacemos así, no va a tener futuro importante el programa agrario. De manera que estamos en un buen momento para ir apretando el paso, siempre de la mano de la legalidad y del Estado de Derecho. La siguiente pregunta la formula ¿quién? Muy buenas tardes a todos. Doctor Juan Camilo, ¿qué piensa usted del pronunciamiento que hizo el presidente Petro en estos días sobre el cuarto punto, que es de los bienes que están en proceso de extinción de dominio y que están a cargo en este momento de la SAE, y teniendo en cuenta también que hay que garantizar el debido proceso para esas personas? Sí, fíjense, la SAE es uno de los 4 riachuelos proveedores de tierras para el gran fondo de distribución. Uno de los 4 riachuelos que hemos analizado en esta conversación. Entonces, ¿qué es lo que parece que sucede en la SAE? O no en la SAE, en los programas de extinción de dominio a los narcos y a los delincuentes de alta gama a las cuales se les ha decretado la extinción de las tierras. Que esos procesos de extinción son demorados, son objeto de muchas interferencias de constelaciones de abogados al servicio de estos narcos y de estos delincuentes que buscan poner una barrera para que no concluya la extinción de dominio, jurídicamente hablando. Entonces, lo que dijo el gobierno, me pareció entender, es que están trabajando para simplificar el proceso de tal manera que una tierra a la cual se le haya decretado la extinción de dominio de alguna de estas mafias pueda ser rápidamente puesta al servicio de la reforma agraria y no quedarse durmiendo en la SAE 2, 3, 4 años mientras se pasan una serie de instancias y de pleitos, y que entonces tierra incautada, tierra que se va distribuyendo, y si alguna vez en el futuro un juez le da la razón al incautado de su malestar, entonces el Estado le resarce eso, pero no habrá paralizado el proceso agrario. Eso es lo que entiendo que están trabajando en este momento. Una alumna que ha estado muy juiciosa, pero de cuidado también. Buenas tardes a todo el auditorio. Mi pregunta es, para el caso en que pase el tiempo del posconflicto y no se haya hecho la repartición de las 3 millones de hectáreas establecidas, ¿qué garantías existen de que continúe esta reforma para los campesinos que no tienen tierras o con tierras insuficientes? A ver, no olvidemos nunca que 3 millones de hectáreas es la meta final que los acuerdos de paz señalan para que al final del posconflicto, súmele al 2016 15 años, estén distribuidas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas. El gobierno Petro se autoimpuso la meta de distribuir la mitad de esa tierra en su cuatrienio. Yo veo muy colgado el gobierno en esa meta, 1.500.000 hectáreas, pero la ministra les contará porque ya puso reloj, como un contador en el Ministerio de Agricultura en qué van. Yo creo que se perdió un esfuerzo grande y se creó la falsa o la equivocada impresión de que habría tantas tierras disponibles para reforma agraria cuantas el consorcio Fedegan le vendiera al gobierno. Y el consorcio Fedegan es uno más de los posibles vendedores de tierras que es posible, porque el gobierno no puede atarse las manos a que el único vendedor de tierras es Fedegan. Pero bueno, entonces
¿Qué garantías hay? Pregunta usted. Bueno, la gran garantía en esto y en los otros temas de los acuerdos de paz es que el contenido de los acuerdos de paz lo elevamos a rango constitucional cuando se refrendaron estos acuerdos en el 2016 y se tramitó un acto legislativo que así lo dispone. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una meta de 3 millones de hectáreas a distribuir en el posconflicto, estamos hablando una norma que fue incorporada en el cuerpo de la Constitución y sus normas conexas, así lo dispone. Esa es una garantía muy, muy seria de que todas estas cosas que estamos hablando es un compromiso del Estado colombiano, una política de Estado y no una política efímera de un gobierno que hoy es y mañana puede no serla. Doctor Juan Camilo, buenas tardes. Se han hablado hoy de varios puntos, pero no se ha hablado, digamos, de lo que son los grandes latifundios improductivos que están en manos de privados, en manos o de consorcios, a los cuales no se les puede ni expropiar y si no quieren vender. O sea, ¿cómo se está manejando este tema pues, con los grandes acumuladores de tierra, digámoslo así? No más. Bueno, fíjense ustedes que el tercer riachuelo que yo mencioné es la posibilidad de aplicar la figura de la extinción de dominio, precisamente frente a esas grandes extensiones indebidamente explotadas o deficientemente explotadas. Allí hay un camino para al terrateniente renuente a ofrecerlo y tramitarlo comercialmente, llegar inclusive a extinguirle el dominio mediante la figura de la extinción de dominio, que repito viene desde la ley 200 del 36. La jornada de hoy ha sido bien provechosa. Me queda un temita que vamos a ver cómo lo resolvemos, es la relación entre el concepto de industrialización que promueve el presidente Petro, los acuerdos de La Habana que tratan el tema integralmente, como lo explicó el profesor Juan Camilo, el recurso económico que siempre fue la excusa para no hacer las cosas, es que no hay con qué, es que no, el Congreso no dio presupuestos, pero ahora hay, y hay suficiente. Lo de la gestión, que es una telaraña compuesta por hilitos, todos esos jurídicos, que el recurso, que la instancia, que la apelación, que este trámite, que la nulidad, que hace interminable un proceso de esto. Entonces termina el derecho, las normas, convirtiéndose en un obstáculo para lograr unos propósitos de tanta importancia. Entonces hay un tema que vamos a ver si el doctor Juan Camilo nos acepta una nueva visita a su clase, es ese de la industrialización del campo, porque es que entregar tierra a quien la habita o al que lo sacaron y volvió no resuelve mayor cosa, porque hay que hacerla productiva, la tierra, pero además la tierra es uno de los elementos de la economía, y eso de la industrialización hay que mirarlo con personas que saben mucho de eso, porque ya ese no es un tema solamente de titular tierra, sino también de la alta economía, de la hacienda nacional, no el presupuesto, sino la propiedad general de la nación o del Estado colombiano, y cómo eso va a ayudar, doctor Juan Camilo, a lograr el apellido, desarrollo rural, ojalá integral, le ponemos el apellido de la abuelita, integral, porque puede ser un desarrollo, puede ser rural, pero hay formas de desarrollar cosas, como también hay formas de industrializar. Y le agrego este último, me disculpan, el tema de la tecnología de hoy día, para el desarrollo rural y para la utilización de la tierra productiva. Hay partes del mundo en donde esas cosas se manejan por satélite, a la gotica, al milímetro. Los israelitas son muy aventajados en esos temas de aplicarle tecnología a la agricultura. Ucrania era un ejemplo, allá iba mucho colombiano a estudiar la agronomía. Y muchas cosas de esas que, increíble, arrancan es de un párrafo bien denso
que está metido en la Constitución y que es una norma jurídica. Y miren cómo esta metodología de pedagogía de la ley es la que permite que tengamos una visión no normativa, no literal, no de paragrafitos y de articulitos y de incisos, sino conceptualmente frente a la realidad y las posibilidades de que eso sea aplicable. Yo quiero expresarle sinceramente mi alegría de haberlo visto de nuevo después de tanto tiempo que no nos veíamos, mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación a esta clase con el auditorio lleno y quiero pedirle que considere una nueva fecha para que podamos avanzar en el tema. Repito, tenemos la participación para aquello del cómo se adquiere la propiedad, la Superintendencia de Industria de Notariado y Registro. Tenemos la JEP, el presidente de la JEP, y tenemos la ministra. El tema no tiene límite, no estamos haciendo temporada televisiva con 8 capítulos, con 10 capítulos, primera saga, no. Hasta que entendamos que hemos agotado arrancaremos con otro, que podía ser el tema de la educación superior, que ya hay proyecto de reforma radicado en el Congreso, y ese es un tema bien complicado, porque ahí no es con campesinos, no es con gente que no pudo estudiar, ahí es con las universidades, con los rectores y con los dirigentes de las universidades, que son los que mejor preparados están. Y hay otro más adelante, que es el de la autonomía regional, que es un tema muy denso, ya tendremos tiempo. Doctor Juan Camilo, yo realmente le agradezco mucho su bondad, le quiero celebrar su forma de exponer como un docente de muchas cualidades y además quiero señalar algo. Cuando dije lo integral era para decir lo siguiente: este es un ser humano integral. Ha estado por todas las carteras importantes en diferentes gobiernos, se lo peleaban para catedrático, investigador, autor de obras sobre estos temas, sobre la hacienda pública, me acuerdo. Y ese es el provecho que ha resultado de una palabrita que se llama pedagogía de la ley. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.